Liebe Freundinnen und Freunde, der International Ethicon Blue Planet Award zeichnet Mut, Courage und Zielstrebigkeit der Sache und somit seines Preisträgers aus. In diesem Jahr gebührt ihm Roberto Juárez Núñez, ist unser Preisträger. Er ist Professor an der UAP in Puebla und stammt aus der Arbeiterinnenbewegung in Mexiko und ist durch sein Elternhaus schon sehr früh in jungen Jahren aktiv für soziale Gerechtigkeit sich eingesetzt. Sein jahrelanger Einsatz an der Seite der hart arbeitenden Bevölkerung gegen Konzerne wie VW, Ford oder auch in der Textilindustrie. Und mehr dazu hören wir jetzt aber eigentlich von unserem Laudator Professor Dieter Boris, er ist deutscher Soziologe und Lateinamerika-Wissenschaftler und ehemaliger Soziologieprofessor an der Uni Marburg, ist allerdings leider heute aus dringlichen Gründen verhindert und somit habe ich die Ehre, Simon Ernst auf die Bühne zu bitten, der seine Laudatio einmal in Deutsch und einmal auf Spanisch vortragen wird. Herzlichen Applaus bitte. Discurso honorífico para Roberto Juárez Núñez, en sustitución del señor profesor Dieter Boris, que por razones personales urgentes hoy no pudo asistir para dar sus propias palabras. Profesor Dieter Boris es especialista en estudios regionales de América Latina de la Universidad Marburg y amigo de Roberto. Personalmente es un gran honor y una gran alegría dar aquí el discurso honorífico para el señor profesor Roberto Juárez Núñez de la Universidad Autónoma de Puebla, México, en ocasión de la entrega de premios Ethicon hoy. Felicitaciones cordiales de mi parte. Conozco a Roberto desde hace más o menos 30 años, bueno, obviamente el señor Dieter Boris, ¿no? Según recuerdo, nuestro primer encuentro fue en una fiesta en la ciudad de Puebla, en México, que tuvo lugar en la casa de una estudiante de doctorado, la cual hacía en aquel entonces sus investigaciones allá. Y ella tenía como tema la condición de las obreras y los obreros en la industria textil y automotriz de México, tomando como ejemplo la región Puebla, que coincidía con los focos principales del trabajo de Roberto. Así, él fue una persona de contacto importante en el lugar. Roberto fue contratado como profesor para Economía Política y Sociología Laboral e Industrial en la Universidad de Puebla, UAP, desde la mitad de los años 70. Ya en estos primeros encuentros se notaba que Roberto no solamente era un excelente economista y crítico, sino también políticamente abierto y activo, y además empático, cordial, humorístico, y apasionantemente optimista. Siempre mantuvimos contacto, ocasionalmente le visité cuando estuve en México, y él vino varias veces a Alemania para, entre otras cosas, profundizar sus estudios sobre la industria automotriz, ante todo Volkswagen. Hoy por hoy, en esta loa, quiero tocar los siguientes aspectos de su perfil y de su actuar científico y político. Primero, docente de economía política. Segundo, estudios sobre la industria textil. Tercero, estudios sobre la industria automotriz. Y cuarto, actividades práctico-políticas que resultaron de los estudios en estos campos de trabajo. Primero, docente de economía política, sociología laboral e industrial. En la primera fase de su actividad académica como profesor de economía en la Universidad Autónoma de Puebla, Roberto elaboró numerosas lecciones y escritos acerca de la economía política en general. Para realizarlos, se basó principalmente en la economía política marxista, así como también parcialmente en elementos teóricos de un keynesianismo de izquierda. En cuanto al contenido, él aplicó estos enfoques teóricos y sus términos en el análisis del subdesarrollo de América Latina y especialmente México.
Ya pronto dirigió su atención hacia el carácter específico de la dependencia unilateral de la economía mexicana de su contraparte estadounidense. Cuando entró en vigencia el contrato NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México en el año 94, Huberto, siendo uno de los primeros, presentó varias publicaciones sobre las desventajas concretas de este convenio para México. Pérdida de la soberanía alimentaria de México, capitalización total de la agricultura y orientación hacia la economía estadounidense, el correspondiente éxodo rural y el esfuerzo del flujo de migración hacia el norte, el refuerzo. Dependencia reforzada de la industria mexicana de importaciones de maquinaria, insumos, etc. de los Estados Unidos. Cada vez más maquiladorización, o sea, una industria de enlatado, de pura recomposición de partes producidas en otros lados, como ya era el caso antes del NAFTA en la región de la frontera con Estados Unidos en el norte. Entrega de las propias capacidades en investigación y desarrollo. Cada vez más brain drain, una fuga de cerebros hacia los Estados Unidos y Canadá. Intensificación del complejo de drogas por cercanía al consumidor principal, Estados Unidos. Además, el abastecimiento descarado con armas desde Estados Unidos para México a los diversos carteles de drogas, los cuales a su vez están intrincadísimos con las estructuras políticas, militares, policíacas del país. A todo este complejo Huberto ya había analizado en sus estudios tempranos acerca del tema y lo había previsto. No podemos olvidar de resaltar en este lugar que Huberto, por su carácter humano, solidario, que ya me referí, que es muy apreciado y querido por sus estudiantes, de lo cual yo me he enterado personalmente. Su alto nivel académico, sus capacidades didácticas y su tendencia de incluir a estudiantes avanzados en sus proyectos de estudio, sin duda han contribuido a esta extraordinaria estimación de Huberto. El hecho, finalmente, de que sus temas de trabajo e investigación han traído gran relevancia política y que con ellos siempre se ha conectado la intención de cambios práctico-políticos, seguramente ha tenido una vez más una gran acogida entre los estudiantes. Segundo, industria textil. Como economista político y sociólogo laboral, Huberto ya temprano investigó la industria textil y alimentaria, las que hasta las décadas 60 y 70 del siglo pasado han sido las industrias más importantes en el Estado Federal de Puebla. Solo después fue cuando la industria automotriz, junto con ciertas empresas suplidoras, llegó al primer lugar como motor de desarrollo de la región. Huberto hizo de las dos industrias el objeto principal de sus investigaciones, poniendo en el centro de su análisis ante todo los procesos de cambio en la orientación de la producción, así como también las formas de organización y la situación de los obreros y las obreras. Fábricas modernas y relativamente grandes de la industria textil se asientan hacia términos del siglo XIX en México, principalmente en los estados federales de Puebla y Nuevo León, muchas veces por exportaciones de capitales franceses. Muchas empresas, empero, fueron llevadas a propiedad mexicana en el curso de la Revolución de 1910 a 1917 y en las décadas 20 y 30. Estas empresas han sido orientadas principalmente hacia el mercado interno. En parte se construyeron bajo la protección por parte del Estado y carecían de métodos y tecnología modernas, con dependencia creciente del mercado mundial para maquinaria, partes y repuestos. A partir de las décadas 60 y 70 se produce un cambio estructural innegable en cuanto a la orientación hacia la producción de fibras químicas textiles y otros productos sintéticos. Este cambio estructural, de nuevo, parcialmente se apoyó en capitales extranjeros. Más que todo en los años 90, después de la ya mencionada fundación del área NAFTA en el 94, se mejoraron las condiciones para el montaje y el ensamblaje de partes producidas en otros lados, o sea, para la así llamada industria maquiladora, ahora también
en el interior de México y ya no solamente en el área fronteriza. Esto llevó a un boom inversor, a un auge de inversiones de capitales primordialmente en la región de Puebla. Entre los inversores se encontraban también una docena de empresas textiles coreanas que a la vez traían las formas de organización y explotación correspondientes de su país de origen. Especialmente grave fueron las condiciones de trabajo en la empresa Kukdong International de México, en la que los cerca de 900 empleados producían artículos deportivos para Nike y otras marcas estadounidenses. Las obreras eran en su mayoría mujeres de la región rural en la que se encontraba la fábrica. La huelga que se comenzó en los inicios del año 2001 por parte de básicamente todo el personal y que tenía como demandas mejores condiciones de trabajo, sindicatos independientes no corruptos, un mejor comedor, hubo frecuentes quejas de gusanos en la comida y menos represión laboral por pequeñeces, etc. La huelga duró algunos meses hasta que en octubre del 2001 finalmente casi todas las demandas de lucha del personal se pudieron conseguir. Esta victoria en la lucha sindical fue un evento extraordinario y tenía un efecto de señal, no solamente a nivel regional, ya que se trataba de una lucha de obreras de calificación y experiencia relativamente bajas que tuvieron que confrontarse no solamente con una gerencia durísima y una jurisdicción que resultó antiobrera en cuanto a la interpretación de las leyes laborales, sino también por el empleo de órganos represivos públicos y privados en contra de las obreras en huelga. Decisivo en su importancia para esta gran victoria fue el alto nivel de solidaridad desde afuera de la fábrica, ante todo desde las aldeas alrededor de donde venían las obreras, pero también la solidaridad por parte de los obreros de Volkswagen, así como también el apoyo por miembros de la universidad y numerosos intelectuales y artistas. Punto crucial para llegar a hacer capitular a la gerencia de la empresa coreana fue la presión inmensa sobre sus compradores, como Nike y otras marcas, por la actividad de movimientos en los Estados Unidos, que fueron animados más que todo por jóvenes y estudiantes. Huberto acompañó a esta huelga tan ejemplar desde los inicios con su equipo de investigación, redactó numerosos artículos para periódicos y además estableció los enlaces decisivos en muchas acciones de solidaridad, por ejemplo con la universidad, con los obreros de Volkswagen y finalmente, gracias a sus enlaces y relaciones anteriormente intensas con colegas estadounidenses, dando estímulos a las importantísimas protestas en los Estados Unidos. Así, Huberto contribuyó de forma decisiva al éxito de esta lucha laboral paradigmática. Poco después fue publicado su libro con el título Rebelión en el Greenfield, que según me han dicho también se ha traducido al inglés. Ya solamente tomando este ejemplo se visualiza el compromiso social típico de Huberto: análisis científico y acompañamiento, conclusiones práctico-políticas, ser portavoz para el público y ayuda para la formación y profundización de enlaces nacionales e internacionales de solidaridad. 3. Industria automotriz. El enfoque de trabajo, a lo mejor más importante y central para Huberto, es la economía política y la sociología laboral en la industria automotriz. Particularmente, Huberto estudió las distintas fases de la estrategia de la industria automotriz en cuanto a sus modelos de producción y organización, considerando las cada vez cambiadas condiciones de la maximización de lucro en México, en los Estados Unidos y en otros países. La transición del modelo de producción fordista, o sea, producción en masa, forma de organización centralista, ciertos límites nacionales en cuanto a la división de trabajo internacional, hacia el así llamado modelo post-fordista de la globalización neoliberal, con sus formas de centrales de producción, jerarquías más limitadas, series pequeñas y cambio de modelo rápido, así como también intercambio internacional casi ilimitado entre economías abiertas. Este cambio es el tema general. En este proceso de transformación,
la industria automotriz a nivel mundial tiene un papel prototipo en cuanto a otros sectores y otras actividades económicas. Meta principal de este cambio de modelo al lean production, al toyotismo, etc., fueron una sensible alza en la productividad, una reducción de los costos laborales y un aumento de la tasa de ganancia. Esto se realizará solo a través del incremento de la competencia entre los obreros mismos, a través del sueldo y de puestos más diferenciados o grupos privilegiados, o del empeoramiento amplio de las posiciones sindicales y las posibilidades de participación directa por parte de los empleados. La tercerización de partes de la producción, la reducción de cupos de trabajo y la disminución de los costos de almacenamiento a través del método justo a tiempo eran otros elementos de esta nueva estrategia. Huberto analizó en varias investigaciones los diversos efectos de este nuevo modelo productivo en cuanto a la situación general de los obreros en los Estados Unidos y México, como por ejemplo el desarrollo de los accidentes laborales que ha venido con el nuevo modelo laboral. Pero también, ante todo, investigó empíricamente y acompañó a las luchas defensivas del personal, pudiendo dar ayudas importantes en estas luchas que también en parte estuvieron exitosas. Por eso no fue coincidencia que la gerencia de fábrica de Volkswagen, los sindicatos corruptos, oficialistas y ciertas instituciones del Estado de vez en cuando atacaban a Huberto con denuncias, con prohibiciones de acceso y con demandas jurídicas. Así uno puede resumir que Huberto, más que todo en el Estado Federal de Puebla, pero también a nivel federal y en los Estados Unidos, se hizo uno de los más importantes críticos de las corporaciones internacionales, más que todo en el sector automotriz y la industria textil y alimentaria, y recientemente la industria aeronáutica y otros ámbitos económicos. 4. Compromiso político. Huberto, que viene de partes relativamente humildes de la sociedad y que creció en el Estado Federal de Oaxaca, muy marcado por la población indígena, que pasó su juventud y su tiempo de colegio ahí, tenía buena suerte que pudo ir a estudiar en la universidad. Ya en sus estudios universitarios se politizó y trabajó con mucho compromiso en grupos de izquierda, resistió la represión y la clandestinidad. Desde hace más de 40 años es ahora que ha actuado como docente universitario, políticamente muy comprometido y en el ámbito académico altamente reconocido. Y como tal se dio a conocer en México, ante todo de izquierda y al pueblo trabajador en el Estado Federal de Puebla. Aunque también en este ámbito dispone de grandes habilidades, nunca se perdió en debates teóricas, abstractas, como su muy reconocido colega de facultad John Holloway. Huberto, que también está bastante interesado en el arte y en la música, él es uno de los probablemente más destacados conocedores de Bach, de su país, y a la vez un gran comunicador, un profesor muy querido por sus estudiantes, que también disfruta de lo social. Por ejemplo, se dice de las fiestas mexicanas. Huberto ha podido mover muchas cosas en su vida hasta ahora. Ojalá que la premiación de hoy le dé fuerzas adicionales para continuar su obra científica y política. En su país, que tanto sufre de mafias, asesinas, de drogas y las intrincadas partes del Estado y de la economía. Luchadores tan de pie, tan valientes, consecuentes y de izquierda son de altísimo valor. También en este sentido, la entrega del premio a Huberto Juárez Núñez es una muy buena decisión y una señal clara. Gracias por su atención y felicitaciones a Huberto.